Amada Iglesia, Dios los bendiga. Bienvenidos a un nuevo servicio virtual de la Comunidad Cristiana de Adoración, El Renuevo. Hoy quiero que tengamos presente algo que aprendíamos en nuestro devocional del libro de Daniel. Daniel se encontraba en el exilio, lejos de su tierra, lejos del templo y de todas las cosas que conocía como su religión. Y nosotros tal vez hoy nos encontramos en casa, interactuando a través de un computador, de una pantalla, de Zoom, de Meet, de cualquier otra cosa. Pero él no se olvidó quién era Dios, no se olvidó quién era él y no olvidó que Dios aún tenía cuidado de él. Así que un día como hoy recordemos esto. No olvidemos orar al Dios del cielo, adorar al Dios del cielo y reconocerlo como la suprema autoridad sobre todas las cosas, y que aún por internet Él sigue siendo Dios. Gracias te damos, Dios, por esta mañana y por la oportunidad que nos das de compartir, de disfrutar un nuevo tiempo en tu presencia. Ponemos este precioso servicio en tus manos y que la palabra que hoy se hable y que todo lo que hagamos hoy sea para tu honra y tu gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bienvenidos. Te he dado mi espíritu para enviarte hoy. Yo te sostendré, con mi diestra te guiaré. Permaneceré contigo hasta el fin. Heme aquí, envíame a mí. Pon tu palabra en mi boca, Señor. Publicaré tu amor. Con tu poder y tu majestad yo te anunciaré. Contigo aplasto ejércitos y muros derribaré. ¡Hey! Hoy levantamos nuestra voz, Señor, diciendo: contigo aplasto ejércitos y muros derribaré. Heme aquí, envíame a mí. Pon tu palabra en mi boca, Señor. Publicaré tu amor. Amén. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya el temor. Y ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios.
sangre en mí fluyó. Y ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Estoy rodeado por los brazos del Padre y estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos hijas de Dios, y hoy cantamos en libertad. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama.
Amado y poderoso Dios, te damos infinitas gracias en esta mañana por la oportunidad que nos da, Señor, de reunirnos como familia, sabiendo que tú estás haciendo una obra maravillosa en cada uno de nosotros. Estás abriendo caminos, estás mostrando un sendero, Señor, eres tú, Señor, que tú eres el camino, la verdad y la vida, y por ese camino tú nos llevas, Dios, al propósito maravilloso por el cual fuimos establecidos en esta tierra, Dios, para también encontrar nuestra identidad, nuestro propósito y lo que tú anhelas en el corazón de cada uno de nosotros. Hoy es una mañana especial porque en tu día, Señor, en este día de celebración y gloria que apartamos para ti, Dios, queremos colocar nuestra vida, todo lo que nos rodea, nuestras propias circunstancias, pensamientos, emociones, a tus pies, a los pies de tu cruz, Dios, para que tú moldees, para que tú hagas, Señor, para que tú también nos reveles el propósito que tú tienes en la vida de cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor, por esta hermosa mañana y por el hermoso regalo del tiempo, por el hermoso regalo de tu iglesia, por el hermoso y la maravillosa bendición que es el poder estar reunidos, así sea virtualmente, Señor, como ese pueblo que te ama, ese pueblo que te adora, ese pueblo que trae hoy ofrenda de alabanza delante de ti, de ese pueblo que viene a escuchar tu dirección y tu palabra. Gracias, Señor, por este precioso momento, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. La comunidad cristiana de Adoración El Renuevo es una obra sostenida por su gente. Si deseas sembrar en nuestro ministerio, contáctanos para poder seguir predicando la palabra de Dios. Amada iglesia, muy buenos días. Hoy, en esta nueva aventura que iniciamos como siervos, como pueblo, como iglesia, después de haber trasegado durante un tiempo con el Sermón del Monte, Dios ha colocado en nuestro corazón el caminar en uno de los textos más hermosos que se hayan escrito en la palabra de Dios, aunque toda la palabra es bella, pero cuando uno habla del libro de Romanos, habla de un libro que transformó la vida de grandes hombres, de hombres como Agustín de Hipona, que gracias a un texto, cuando él estaba perdido en el vicio, en la mundanalidad, en la carnalidad, ese texto le ayudó a ver la gloria de Dios, ver la manifestación hermosa de todo lo que había orado su mamá por él, y que él, con solo ese texto en Romanos, su vida cambió por completo. La vida de Martín Lutero, esa vida que transformó la iglesia, pero que su texto base fue Romanos. ¿Por qué? Porque fue donde él encontró la respuesta de que la salvación no era por obras, sino por gracia. Porque fue un hombre que entendió el pecado, que lloró por el pecado, que sufrió por el pecado. Y que a pesar de eso, Dios usó este texto maravilloso para cambiar la vida de este hombre. Otros grandes hombres de la palabra fueron tocados por este texto maravilloso. Y cuando uno lo ve, uno dice, Pablo tuvo una revelación tan especial para mostrarnos el camino a la cruz, el camino a la salvación y el camino a la libertad. Muchos de nosotros, al leer el libro de Romanos, hemos sido un poco superficiales, hemos pasado por encima, tal vez no hemos escudriñado tanto como hubiéramos querido, pero yo hoy quisiera que tomáramos esa conciencia del tesoro
maravilloso que tenemos en nuestras manos. Yo sé que cada uno de ustedes ama a Dios, ama la palabra. Y al amar la palabra, amamos el conocimiento que Dios nos quiere dar y la guía que Dios nos quiere impartir a través de este texto hermoso. Muchos de nosotros no entendíamos en algún momento, y lo digo personalmente, cuál era esa razón de esa cruz, cuál era la razón de la resurrección de Cristo. ¿Cómo era posible que yo, siendo malvado, yo teniendo un corazón duro y perverso, podía entrar a la gloria de Dios y convertirme en su hijo y ser parte de su iglesia? Y aunque la palabra en general toca estos temas, la carta de los Romanos tiene algo maravilloso, y es que la carta de los Romanos me da claridad sobre la santificación, la justificación y ante todo la salvación. Juan Boyán, que se hizo famoso por el progreso del peregrino y la guerra santa, dos textos que después de la Biblia en el ámbito cristiano han sido los más leídos, fue tocado por Romanos. Y aunque fue un pecador y aunque fue un hombre cruel, cuando leyó este texto, su vida cambió. Y fue un hombre que se convirtió tal vez en uno de los más grandes evangelistas que han caminado por esta tierra y que han escrito cosas que han marcado la tierra. Calvino también fue tocado por este texto y consideró que era una de las obras maestras de la palabra de Dios. Hombres como predicadores actuales como el pastor John MacArthur hizo y está haciendo estudios profundos sobre, y sigue haciendo estudios profundos sobre esta carta. Y teniendo en cuenta lo anterior, tengo que ser claro que muchos de ellos van a hablar a través de estas predicaciones porque sus comentarios, sus estudios han sido de gran edificación para mi vida. Y por eso hoy le pido a Dios que sea su Santo Espíritu el que guíe esta introducción. Ya tuvimos la introducción la vez pasada, pero este desarrollo de lo que es la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y hoy, en este estudio expositivo, vamos a entrar en nuestro primer versículo. Entonces, cuando abrimos nosotros la carta del apóstol Pablo a los romanos, lo primero que encontramos es una característica de la forma literaria epistolar con que está escrita la carta. Epístola era una carta enviada de un lugar a otro, y en este caso era una carta enviada a una iglesia que Pablo no conocía, y una de las pocas iglesias que Pablo no fundó. Una iglesia que creció tal vez de hombres y mujeres que estuvieron en el Pentecostés y estuvieron en ese primer discurso del apóstol Pedro y salieron llenos del Espíritu Santo y fueron bautizados y llegaron allí a Roma y establecieron una iglesia en el centro del Imperio Romano, un lugar de perversión, de crueldad y de dolor, muy similar a lo que hoy vivimos en el mundo. Y cuando nosotros iniciamos la carta del apóstol, lo primero que encontramos es Pablo, capítulo 1, versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Por eso, nuestra predicación de hoy se llama Instrumento Escogido. Hoy vamos a hablar de alguien que Dios, en su total providencia, en su total autoridad, escogió para ser instrumento en las manos de él. Y ese instrumento fue usado en gran manera para escribir, calculamos casi del 72-75% del Nuevo Testamento, y fue Pablo. ¿Y quién era Pablo? ¿Y qué podemos aprender de una persona como Pablo? No para tomar esto como simplemente una información sobre una persona extraordinaria o sobre un escritor maravilloso o sobre un hombre poderoso en las cosas de Dios. ¿Qué podemos aprender de él? Porque muchos dicen, no, yo miro a Pablo, pero simplemente lo aprecio, lo contemplo, pero pensar que yo algún día pueda ser como Pablo. Si nosotros vemos la vida como Pablo, muchos de ustedes, y podría decir hasta yo, hemos tenido condiciones
que nos permiten tal vez desarrollar un ministerio igual y tan poderoso como el de Pablo. Porque si el mismo propio Señor Jesús dijo, cosas mayores que yo ustedes harán, y en el ustedes no se refirió a esos discípulos, sino a muchos de los que hoy predicaríamos la palabra de Dios, ¿por qué no nos apropiamos de eso? ¿Por qué Pablo no se nos convierte en un ejemplo? Por eso vamos a ver varios aspectos en esta presentación de Pablo, porque lo que hace Pablo, como decía, en este carácter epistolar, normalmente en el carácter, bueno, ya no se escriben cartas, pero cuando se escribían cartas, el remitente en las épocas actuales iba al final. En la época del apóstol Pablo, el remitente iba al comienzo. ¿Por qué? Porque las cartas iban envueltas en pergaminos y no todas las cartas se leían. Se leían de acuerdo al remitente. Entonces mucha gente miraba y quitaba un poco el sello y decía, ¿quién la remite? Tal, no me interesa. Es decir, que dependía de la característica del remitente, de la imagen tal vez que tenía, de la reputación de ese remitente, si se leía o no la carta. En este caso, me imagino que cuando los romanos recibieron, ¡wow! Carta del apóstol Pablo para nosotros. Y se convirtió en un texto que hizo que el sueño de Pablo de ir a Roma se volviera algo más sensible, porque él quería una iglesia sólida, una iglesia fuerte, una iglesia doctrinalmente sembrada en la roca, instalada en la roca, en medio de la mayor corrupción y el mayor desafío que tenía la iglesia en su tiempo, que era la ciudad de Roma. Entonces Pablo empieza describiéndose como el remitente. Y aquí viene un desafío. Y es ese desafío de que cada vez que yo predicara la palabra, hablara la palabra, la gente podría preguntarse, ¿quién es ese que predica? ¿Quién es ese que habla? Y lo podría hacer con ustedes. Yo también podría preguntarle a alguno de ustedes, por favor, pase aquí y describa quién es usted mismo. Sin exageraciones, ni en una falsa humildad. ¿Cómo se describiría a sí mismo? ¿Cuáles serían los valores y la imagen que nosotros quisiéramos, que usted quisiera que nosotros percibiéramos de usted? ¿Cuál sería? Y en este momento estamos hablando de un Pablo con un recorrido muy grande, conocido ya por la iglesia. Era un hombre que ya había pasado por su época, como vamos a ver ahorita, de fariseos, que había establecido iglesias, que había hecho milagros, que hasta había resucitado personas. ¿De qué manera se hubiera podido presentar? De muchas maneras. Hoy tenemos imágenes de esas, de hombres y mujeres que se presentan con un currículum, con una hoja de vida impresionante, queriendo impactar el corazón de los hombres. El caso del apóstol Pablo fue diferente. El caso del apóstol Pablo se presentó como Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Y eso me recuerda una anécdota de Albert Einstein. Cómo el concepto y la imagen que yo quiero proyectar cambian. Albert Einstein, hasta que las bombas de Hiroshima y Nagasaki fueron usadas, tuvo un concepto del descubrimiento que él había tenido de la relatividad y de la cual surgió el proyecto atómico que desarrolló los Estados Unidos. Y cuando él entró en ese proceso y recapacitó de lo que había pasado, antes en la sala de su casa tenía algo que tal vez representaba su sentir, y era la foto o el cuadro, el dibujo de Isaac Newton, de ese gran científico. Y era lo que lo identificaba. Él era un científico y admiraba a un científico. Pero después de que estallaron las bombas
y empezó él a enterarse de todo lo que había pasado, cambió ese cuadro y mandó colocar en la sala de su casa el cuadro de la, sí, debió ser, no sé si fotografía o la pintura de Albert Weinstein. Ustedes dicen, ¿quién era Albert Weinstein? Albert Weinstein fue un misionero que fundó el primer hospital para leprosos en África. Y la concepción de Einstein cambió de la imagen del éxito, de la imagen de la ciencia, a la imagen del servicio y del amor. Los últimos años de Einstein fueron años maravillosos en que él cambió la concepción de solo tener éxito, de solo lograr éxito, de ser un hombre huraño, de ser un hombre escondido y separado, a pasar a ser un hombre lleno de compasión y misericordia. Muchas biografías no hacen honor a eso. Y alguien que estuvo muy involucrado en ese proceso fue su esposa. Podemos calcular que unos 1500 años, 2000 años antes, un hombre también cambió su criterio. También cambió su concepto. Y fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, que tenía todas las acreditaciones para hacer lo que él hubiera querido hacer en su época. Muchos podrían decir, nació no tanto hasta este extremo, pero sí como en cuna de oro. No le fue mal, lo que recibió, lo recibió para ubicarlo en un lugar no de sufrimiento, sino tal vez de honra y de respeto. Si nosotros miramos, él era un fariseo de fariseos. Y ser fariseo dentro del pueblo hebreo daba grandes ventajas. Políticamente, económicamente, en el campo de la parte religiosa y de la parte ceremonial era extraordinario. Y además los romanos eran muy dados a ser muy astutos en ese aspecto. Ellos con esas autoridades trataban de no meterse porque sabían que esas autoridades tenían liderazgo y podían convertir cualquier problema en una revolución. Además, Pablo no era un fariseo cualquiera, era un fariseo excelente, un fariseo extraordinario dentro de su criterio. Todo se cumplió en él tal y como la ley lo determinaba. Si nosotros miramos en Filipenses 3:15, él fue, sí, creo que es 3:5, perdón. Circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo. Ese era su currículum que presentó en Filipenses, simplemente para justificar el hecho de ese cambio tan drástico que había tenido. Y tenía una gran ventaja, tenía una doble nacionalidad. Él era judío, pero a la vez era romano. Si nosotros vemos en Hechos 22:3, él reconoce su origen y su principio judío. Él dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad e instruido a los pies de Gamaliel. Y aquí incluye otra partecita. Él tuvo una cosa que era una ventaja extraordinaria en su época, y era el poder capacitarse, el poder estudiar. Eso que hoy es normal, en esa época era escasísimo, eran muy poquitos. Se calculaba que más o menos solo el 2 o 3% y de pueblos sobre todo sometidos a esclavitud como el pueblo hebreo podían estudiar. Se calcula que el 75% de la población no sabía leer ni escribir. Que todo, por eso cuando uno ve la explicación, cuando dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, es que eso está en la connotación del momento histórico en que se estaba escribiendo esa palabra. En ese momento no se podía decir, y la fe viene por el leer y el leer la palabra de Dios, porque muchos hubieran salido excluidos por ese hecho. Hubieran sido excluidos. Y mire lo que complementa el versículo 3. Dice, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como lo son vosotros. Era un hombre
que dedicó su vida a caminar según los preceptos, principios y mandatos establecidos en el Antiguo Testamento. Pero vuelvo y le repito, él tenía una doble nacionalidad. A tal punto que, como se consideraba que su padre era romano, él inmediatamente recibió esa nacionalidad. En Hechos 22-28 se dice, respondió a un tribuno que lo estaba juzgando, yo con gran suma adquirí esta ciudadanía, porque la ciudadanía se podía comprar, pero tenía que tener a alguien muchísimo dinero para poder comprar la ciudadanía romana. Pero mire lo que le contesta Pablo. Entonces Pablo le dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Él era romano de nacimiento. Esas eran las características de un hombre que, como podríamos decir hoy, como ciertas personas dicen, no, la religión es para los pobres y para los que sufren. Pablo no entraría en ese grupo, ¿verdad? Pablo no entraría en ese grupo de hombres y mujeres que en su época pasaban dificultades, estaban en una condición social mala, eran discriminados y eran rechazados. No, no estaban en esa época. Estaba en una posición de privilegio, podríamos decirlo. Pero además era un hombre que estaba capacitado para producir sus propios recursos y su propio dinero en algo que en su tiempo era muy valorado y era el trabajo artesanal. Entonces, él tenía una capacitación y un trabajo con el cual él podía desarrollar sus actividades. Por eso en Hechos 18:3 nos dice que él tenía una profesión que a los días de hoy nosotros podríamos decir, pero era muy limitado, era muy, digamos, de muy baja nivel. No, en el tiempo de él, el producto que Pablo fabricaba se consumía brutalmente. Podríamos hablarlo en términos de hoy, era un gran negocio. Muchos, pero muchísimos de los pueblos y muchísimas de las personas que habitaban en esa época eran nómadas. Y además hacían viajes extensos a lugares donde en los puntos intermedios no habían ciudades ni pueblos y tenían que acampar. ¿Y cuál era una herramienta fundamental para movilizarse? Las tiendas. Y el padre de Pablo y él mismo se convirtieron en fabricantes de tiendas. Por eso Hechos 18:3 lo dice, como era el mismo oficio, como eran del mismo oficio, cuando se encontró con otras personas, colegas en su trabajo, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y aquí vino el momento crucial en la vida de Pablo. Pablo fue formado para guardarle. La formación de Pablo fue establecida para que él fuera un adalid, un guerrero, fuera un blindaje para que la ley se cumpliera, y sobre todo dentro del pueblo hebreo. Y ese celo por la iglesia llevó a Pablo a tomar una actitud, y una actitud que caracterizó su vida, y una actitud que hoy falta muchísimo en muchos de nosotros. En este caso fue una actitud errónea, pero falta en muchos de nosotros. Hoy, la mayor característica de muchas personas es ser pusilánimes, que no tienen claro para dónde van, que un día están arriba, que otro día están abajo. Pablo tenía un carácter muy marcado. Y una de las cosas que nosotros debemos tener en cuenta es que una de las características de que tú y yo seamos cristianos es desarrollar un carácter. Si nosotros no desarrollamos un carácter, nuestra vida será vacía. Por eso hoy vemos chicos, vemos jóvenes que se levantan sin tener un propósito, que viven rebeldes, que viven con un corazón dolido, aprendido de muchos adultos, de una generación pasada, como la somos nosotros, que no les enseñó a tener carácter, que ellos mismos no tuvieron carácter, que somos manipulados por personas que nos dicen, es por aquí, y todos corremos. ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Y corremos y transitamos. Yo te pregunto hoy, ¿dónde tú hoy estás? ¿Ha sido una decisión propia o simplemente te has dejado llevar por la moda? Por una rebeldía mentirosa,
por una falta de carácter. ¿Qué posición tienes tú? ¿La posición que tú tienes es una verdadera convicción de vida? ¿Por qué es eso? Y el mundo, el sistema, el entorno, la cosmovisión de hoy se alimenta de eso. Se alimenta de hombres y mujeres que no tienen carácter, de hombres y mujeres que no saben qué decidir. Esa no era una de las características de Pablo. Y Pablo, cuando tomó la decisión de ser fariseo, tomó la decisión de ser un fariseo radical. Por eso en Hechos 8:3 se muestra cómo era Saulo. Saulo asolaba a la iglesia y entraba casa por casa y arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Entonces, y mire lo que sentía Saulo en Hechos 9:1. Saulo respondía a una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote. ¿Qué había en su corazón? ¿Una solución? ¡Guas! Radical, brutal, dura. ¿Cuál era la condición de Pablo en su corazón? ¿Cómo era Pablo? Y aquí lo describe en estas palabras: blasfemo, perseguidor, legalista, cruel e insensible. Pero era fácil describirlo, ¿cierto? Perdón lo que voy a decir, pero es bueno saber cuando un malo es malo y cuando un bueno es bueno. Es triste conocer una cantidad de gente que no se saben si son buenos o malos, que ni siquiera ellos mismos lo saben, que son tibios, de esos que vomitará Dios de su boca, de esos que ni a Satanás le sirven. ¿Tú en qué posición estás? Pablo la tenía clara, estando en este lado o estando en este. Mire cómo se describe él mismo en 1 Timoteo 1:12 y 1:13. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel. ¡Wow! Es decir, Dios conocía a Pablo desde antes y sabía quién era Pablo. Sabía cuál era el carácter de Pablo y lo colocó en el ministerio, poniéndome en el ministerio. Y mire lo que como se describe en 1 Timoteo 1:13. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Mire, a pesar de su ignorancia, a pesar de su incredulidad, Pablo decidió tener un carácter. Un carácter. Y yo te pregunto hoy, ¿cuál es tu carácter cristiano? Ay, es que yo desde que recuerdo yo nunca he tenido un carácter claro. A mí me falta tomar decisiones. A mí me cuesta ser así. Bueno, aquí viene algo que debe ser trascendente en tu vida y la mía. Y es algo que nos enseñó también la vida del apóstol Pablo. Pero no solo la de él. Yo reviso y miro la palabra y en toda la palabra hay un momento culminante en los hombres que están en la palabra. Ahora, muchos hombres que le sirvieron a Dios, que le sirven a Dios y que le servirán a Dios no están aquí, en esta palabra, pero están en el libro de la vida, en el reino de los cielos. ¿Y sabe qué característica, y sabe qué común denominador hay en esas personas? Un encuentro con Dios. Pregunta, ¿tú has tenido un encuentro con Dios? Porque yo les digo una cosa, una persona que ha tenido un encuentro con Dios nunca volverá a ser igual. Nunca. Y ese encuentro lo tuvo Saulo, que después se llamó Pablo. Y eso está descrito en el capítulo 9 del libro de los Hechos. Ese capítulo nos narra cómo fue ese encuentro de un Saulo perseguidor, de un Saulo blasfemo, legalista, cruel, con Jesús. Y en ese capítulo 9 de Hechos nos describe ese momento, en un mediodía donde la luz resplandecía cerca de una ciudad como Damasco, donde los mediodías son impresionantes. Hubo una luz más fuerte
que la luz del sol. Una voz impresionante que le habló a Pablo, aunque los demás no la escucharon, dicen algunos teólogos, o sí, pero lo impresionante es que Pablo estaba rodeado de personas, pero Dios solo estaba enfocado en Pablo. ¿Tú sabes que Dios hoy está enfocado en ti? Sí, en ti, joven, en ti, niña, en ti, mujer, en ti, hombre. Dios te está llamando por nombre propio. Y así como le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? También en algún momento dijo, Samuel, Samuel. Y en algún momento dijo, Moisés. En algún momento lo dijo. En algún momento también tuvo ese encuentro con Pedro. Y yo no sé cuál sea tu nombre. José, Manuel, Carlos, Mauricio, Pedro, María, Ana, Josefina. Pero hoy Dios te está llamando. Y te está preguntando, tal vez, perdón que voy a hacer una transliteración, no te está preguntando, tal vez como a Pablo, ¿por qué me persigues? Sino tal vez te está preguntando, ¿por qué no me sigues? ¿Por qué estás ahí sentado? ¿Por qué estás ahí sentada y no te paras y me sigues? Qué duro es dar cosas contra la hijo. Qué duro. Y eso es lo que te duele. Eso es lo que marca tu corazón, que no te has levantado a seguir a Jesús. Y eso le pasó a Pablo. Y Pablo se levantó de ese lugar, y cuando Pablo se levantó de ese lugar ya no era el mismo. Ya era otro. ¿Por qué? Porque empezó el ministerio de Pablo. El ministerio de Pablo empezó ahí. Y ese ministerio tuvo un momento especial. No está escrito acá, pero es el momento especial que le da nombre a esto. Y está, creo que en Hechos 9:15. Dice. Pero lo busco exactamente. Sí, creo que es Hechos 9:15, que dice, sí, el Señor le dijo a Ananías, que fue el hombre encargado de ir a restaurar a Pablo. Porque lo primero que hizo Dios con Pablo fue tumbarlo, tirarlo. Y Él va a tener que tumbar muchas cosas en tu vida para que tú sigas. Tu egoísmo, tu carácter, tu negligencia, tus mentiras, tu pereza, tus disculpas y excusas. Dios las va a derribar, las va a tirar. La luz de Dios va a derribar eso. Y luego te va a mostrar lo ciego que eres, como le pasó a Pablo. Pablo se levantó y no veía. Y se dio cuenta, sí, soy ciego. Estoy por el camino equivocado. Y después Pablo encontró a un humilde hombre que ahora no se respeta. Esos humildes hombres pueden ser un abuelo, puede ser un papá, puede ser un hombre que no tenga la instrucción que tú esperas. Puede no ser el virtuoso, ni el hombre que sabe mucho, ni que tiene mucho dinero, ni que es muy exitoso. Tal vez es un humilde hombre, el que Dios va a escoger para transformar tu vida. Una humilde mujer, que se puede llamar mamá, que se puede llamar papá, que se puede llamar tía o un siervo de Dios. Dios escogió a Ananías, que figura pocas veces en la palabra. Y el mismo Ananías dijo, pero ese es un perseguidor. Yo sé quién es ese tal Saulo. Es alguien malo. Es alguien perverso. ¿Y sabes qué le contestó Dios? Ve, porque él es instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y los hijos de Israel. Yo creo que este versículo lo repetiremos más adelante. Entonces, empieza una nueva vida para Pablo. Una vida de caer del pedestal a caer al suelo. Y la gente dice, pero eso se llama fracaso.
No. Esas son las circunstancias que Dios escoge para que reconozcas que lo que para ti es un éxito, delante de Dios no tiene valor. Y que para lo que el mundo es un fracaso, son las cosas que tienen trascendencia en el reino de los cielos. Para muchos la caída de Pablo al suelo fue un fracaso. La cruz fue un fracaso. El recorrido por el desierto fue un fracaso. La vida de muchos hombres de Dios para los estándares del mundo fue un fracaso. Y muchos de nosotros somos llevados por eso. Hoy vemos a chicos y hombres de Dios que se preguntan, ¿yo qué he hecho? Yo no he hecho nada. Mi vida no ha tenido significado. Y no valoran lo que Dios ha hecho en ellos y a través de ellos. Y Pablo tuvo una característica maravillosa. Pablo no esperó ni tuvo excusas para servirle a Dios. Pablo inmediatamente salió a predicar la palabra. Y los que lo conocían dijeron, wow, y este no es. Ahí dice en Hechos 9:21, y todos los que lo oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba Jerusalén a los que invocaban este nombre y a eso vino para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Todos decían, no, pero no puede ser posible. Este no fue el que estuvo cuando mataron a Esteban. Este no fue el que metió a mi mamá, a mi tía, a mi hijo, a mi hermano a la cárcel. Y hoy viene a hablarnos del reino de Dios. Sí, esos son los que Dios escoge. De lo vil y menospreciado. Oiga, este no era el jovencito que vivía allá en la iglesia sentado en un rincón que ni hablaba. Sí, pero él tuvo un encuentro con Dios. Hoy predica su palabra. Hoy Dios hace maravillas extraordinarias a través de esa chica, a través de ese joven. Oye, esa mujer no era la que tenía una vida terrible. Uy, sí, pero hoy es una gran sierva. Y ese hombre, ustedes no saben el pasado de ese que está parado ahí. Pero eso vil y menospreciado es lo que escoge Dios. De eso débil es lo que escoge Dios. Y mire lo que hacía Pablo ante el rechazo. Y es lo que yo quiero que también aprendamos de Pablo. Pablo en Hechos 9:22 dice, pero Saulo, aún lo llaman ahí Saulo, mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Él se esforzaba. Y hoy nos falta eso. Un cristianismo de esfuerzo. Un cristianismo que lucha. Un cristianismo que pelea. Porque es que Saulo tenía claro que Dios lo había llamado y que tenía un llamado especial con Dios. Por eso, aquí vamos a ver 3 puntos en este versículo, en este pequeño versículo con el que iniciamos, Romanos 1:1. Y vamos a ver a Pablo en su posición como siervo. A Pablo en su autoridad como apóstol. Y a Pablo en su poder como santo. Así vamos a ver a Pablo. Porque muchos de nosotros no nos damos cuenta que todo con Dios es un proceso. Y aquí cuando vemos a Pablo en su posición como siervo, vamos a encontrar la palabra siervo. Siervo viene del hebreo eved y del griego doulos, que significa esclavo, sirviente, súbdito y servidor fiel. Pero aquí quiero aclarar algo. La palabra que usa aquí, porque fue escrito en esta porción en griego, es doulos. Y doulos era un esclavo voluntario, aunque inicialmente fue un esclavo obligado, después se convirtió en un esclavo voluntario. Ahora, la palabra en hebreo eved aún es más significativa, porque eved era ese esclavo que habiendo pagado su deuda,
decidía continuar con el amo. Las esclavos en el pueblo hebreo no eran como en la circunstancia romana, que eran por cuestiones políticas o étnicas o de dominio. En el pueblo hebreo, los esclavos eran por dinero, por deudas, por circunstancias. Entonces, cuando alguien no podía pagar una deuda, se ofrecía a sí mismo y ofrecía a su familia en esclavitud. En algunos casos, si la persona ya era mayor, lo que hacían el que estaba endeudado, lo que hacía el acreedor era decir, no, yo quiero a sus hijos, porque esos me son más productivos. ¿Vale? ¿Se acuerdan de la mujer sunamita que le dijo, creo que fue a Elías o a Eliseo, que era que sus hijos iban a ser tomados como esclavos por la deuda que tenían? Entonces, en este caso, el Ebed era tomado como esclavo, pero ¿se acuerda lo que sucedía cada 7 años? Que esas deudas se acababan. Y el esclavo dejaba de ser esclavo. Entonces, en ese año de jubileo, en esos años de libertad, la gente salía libre de sus deudas y ya no tenía que ser esclavo. Pero había personas que habían creado una afinidad con esos amos y su familia había creado una afinidad con ellos que decidían no irse. Mire lo que dice en Éxodo 21, 5 y 6 y nos describe por qué esa persona se convertía en un Ebed, en griego en un doulos. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, porque de pronto tal vez se tendrían que separar, no saldré libre. Y si el siervo dijere, perdón, se me repitió. Perdón que aquí me equivoqué, tengo que buscarlo textualmente. Así, repetí la presentación. Entonces dice en el 6, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste y su amo le horadará la oreja con leña y será su siervo para siempre. Entonces, ¿de quién fue la decisión? Del que decidió seguir sirviendo a su amo. Y lo hizo voluntariamente. ¿Pero qué había? Una señal. Y nosotros hemos decidido seguir a Cristo, ser siervos de Cristo, y esa señal nos tiene que seguir. Y el que tomó esa decisión fue Pablo. Pablo había podido empezar su carta diciendo, yo Pablo, que fui fariseo de fariseos, que ya establecí iglesias en Éfeso, en Filipos, en Galacia, y que hoy desarrollo un ministerio y quisiera pronto ir a Roma para fortalecer la iglesia, aunque lo dijo al final de la carta, había podido presentarse así. Pero él dijo, yo siervo de Jesucristo. Y eso de ser siervo de Jesucristo lo estaba diciendo de manera voluntaria. Y era una característica que no solo tenía Pablo, sino la gran cantidad de personas que estaban en la iglesia. Cuando la iglesia primitiva nació, no se peleaba como se pelea hoy por ser el apóstol más famoso, el pastor más famoso, el que tiene las iglesias más grandes, el que tiene poder político, el que tiene poder, mediático, que tiene poder en las redes, que conoce y que sabe. No. Mire cómo se describe Pablo y cómo describe a Apolos en 1 Corintios 3:5. Dice, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? ¿Qué somos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno le concedió el Señor. Entonces dejen de creerse lo que no son. Dejen de que se les suban los humos. Entonces nosotros hemos caído en eso. Y el otro extremo es pensar que no somos nada. Es que yo no soy apóstol. Es que yo no soy profeta. No, tú eres un siervo de Dios y eres poderoso en las manos de Dios. Y tienes en tus manos, ¿qué es lo que vamos a ver la próxima semana? Porque no me avergüenzo del evangelio. Porque es poder de Dios para salvación. El poder no está en ti.
en lo que tú eres. El poder está en el que está en ti, el Espíritu. ¿Y a través de qué? ¿Cómo se manifiesta ese poder? A través de la palabra. Entonces, nosotros muchas veces no nos hemos dado cuenta de eso. Y mire que la palabra siervo, ¿quién le dio un estándar especial? Dios. Dios le dio un estándar especial a la palabra siervo, porque a las personas que Él cuidó, amó y exaltó dentro de la palabra, los llamó siervos. Los llamó Ebed. Los llamó Ebed. Abraham como siervo suyo. Cuando ustedes van a Génesis 26, 24, le dice, Abraham como siervo mío. Lo mismo le dice en Números. A Josué le llama el siervo de Jehová. Eso está en Josué 24, 29. Al igual que a David, en 2 Samuel 7, 5 le dice, siervo mío. A Isaías también le dice, siervo del Dios Altísimo. Y al mismo Mesías, es decir, al mismo Jesús, en palabras proféticas lo llama el siervo justo de Dios en Isaías 53, 11. Entonces, ¿qué transmite a través de la palabra siervo? Nobleza y honra. Yo creo que hoy tanto de estar buscando de que me llamen apóstol, que me llamen maestro, que me llamen doctor en divinidades, en todo ese tipo de títulos, en todo ese tipo de cosas, ¿sabe qué debía yo buscar? Que me llamaran siervo. ¿Cuál es el título más grande que debía tener hoy cualquier hombre y mujer de Dios? Ebed. Ebed. Doulos. Doulos. Pero no. Y el doulos, ese siervo, es el que cumple el propósito de Dios. Por eso aquí entramos a esa segunda parte. ¿Cuál era su autoridad como apóstol? Lo primero que vimos era cuál era su posición como siervo. Y ahora cuál era su autoridad como apóstol. Y esa autoridad como apóstol me tiene que hacer entender que nosotros estamos aquí por un llamado de Dios. Porque un llamado de Dios. Por eso cuando Ananías, y aquí viene el versículo, le preguntaba, pero ¿por qué yo tengo que ir a bendecir a ese? Puntos suspensivos. Yo no sé qué le habrá dicho a Ananías. Yo no sé cómo habrá descrito a Pablo, pero no fue una buena palabra. Si alguien yo sé que mató a mi hijo, mató a un amigo, metió a los otros a la cárcel, yo no voy a aplaudirlo y a decirle, y preciso. Yo creo que el corazón de Ananías era especial. Por eso Dios lo escogió para esa ¿cómo es? Misión. Lo escogió porque esa Ananías era, mejor dicho, ¿cuántos Ananías nos hacen falta que tengan un corazón misericordioso y perdonador? Y miren la justificación que le dio el Señor, aunque no era necesario, pero le aclaró a Ananías. Y le dijo, el Señor le dijo en Hechos 9:15, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Tú sabes que cuando Dios te llama ya tiene tu propósito claro, a dónde tienes que ir, qué tienes que decir, cómo vas a llegar, te da los recursos para hacerlo. Entonces, ¿por qué no lo intentas? ¿Por qué tienes tanto miedo de intentarlo? ¿Qué haces ahí sentado? Mire, la comunidad cristiana de adoración El Renuevo, y sé que otras iglesias, simplemente me estoy poniendo ejemplo porque es lo que tenemos a mano, pero yo sé que muchos otros siervos lo han hecho. Nació casi en medio de la pandemia. Nació en un momento de crisis sin ninguna esperanza. Nació porque fue un mandato del Señor al hacerlo. Y nosotros tenemos que tener claro que fuimos llamados por Dios, escogidos por Dios, con un propósito para Dios y que Él se encargará del resto. Y miren, otra descripción del llamado de Dios que está en Hechos 22, 14 y 15. Dice, y Él le dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la verdad de su boca, porque serás testigo suyo
a todos los hombres de lo que has visto y oído. Y a eso nos llama Dios, a ser testigos de su gloria. ¿Por qué te guardas tanto? ¿Y por qué eres bueno en hablar de artistas, de famosos, de ricos, de carros, de dinero, de éxito y no hablas de Cristo? ¿Tú no sabes que ese es tu propósito? Y no necesitas un cargo para hacerlo. Ay, no, es que yo no soy pastor. Es que yo no soy líder. Es que yo no soy apóstol llamado. No. Todos fuimos llamados a ser testigos de la gloria de Dios. ¿Tú sí le cuentas a los demás lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Tú no te avergüenzas de eso? ¿Tú no te avergüenzas de contarle al mundo las maravillas de Dios? Porque fuiste llamado a ser testigo de Dios. Y tú has visto y has oído cosas maravillosas. ¿Cuántos tienen a su lado un hijo, una hija, una mamá, un papá que son un milagro de Dios? Que no deberían estar ahí, pero Dios hizo el milagro. ¿Y tú lo cuentas? ¿Tú lo cuentas? ¿Cuántas cosas de las que hoy tienes son un milagro? Son algo maravilloso que Dios te regaló. Ese don, ese talento, esa capacidad son de Dios y te los dio a ti. ¿Tú lo cuentas? ¿Tú lo compartes? Eso era lo que hacía especial a estos hombres de Dios, a un Pablo. Él se dedicó a contar de las maravillas de Dios. ¿Tú te imaginas si tú te pones a escribir, si tú te pones a cantar, si tú te pones a componer, si tú te pones a predicar, si tú te pones a enseñar las cosas maravillosas que saldrían dentro de tu corazón en lugar de estar encerrado ahí en tu casa, mirando lo que no debes y haciendo lo que no te sirve ni edifica? Sí, esta pandemia, sí, este aislamiento es una oportunidad de compartir la gloria de Dios. Y muchos te atacarán. Y a Pablo lo atacaron. A Pablo le dijeron, pero usted no merece llamarse apóstol. ¿Por qué? Porque habían dos condiciones. Haber caminado con Cristo y haber visto a Cristo resucitado. Y Pablo era consciente de eso. Pero Pablo tenía la plena certeza de que la luz que lo tiró al piso y que le habló y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No fue una ilusión, fue una verdad. Y que le dijo al final, yo soy ese Cristo que tú persigues. Y por último, la segunda condición es que cuando él vio a ese Cristo, estaba resucitado. Por eso en 1 Corintios 15:8 él mismo dice, y al último de todos, como a uno abortivo, se me apareció a mí. Él describió a todos los que Cristo se había aparecido. Y él dice, mire, a mí allá, cuando ya no había la menor esperanza, se apareció, me apareció. Y mire la imagen que tenía Pablo de sí mismo en 1 Corintios 15:9, ahí en el versículo siguiente. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, porque no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero mire aquí donde viene la respuesta a lo que él está viviendo en el 10. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Mire, yo quiero que miremos ese versículo. Voy a pedir el favor de que lo dejemos ahí. Porque es esencial en esta prédica. ¿Quién eres tú? Tú puedes decir como Pablo, soy el que soy. Sí, sí lo puedes hacer. Sí lo puedes hacer. Soy el que soy. Tú puedes decir, Carlos, Manuel, Fernando, apóstol, siervo, testigo, salmista, predicador. Lo puedes decir con certeza. Porque si tú estás sentado viendo este video, escuchando este video, es porque Dios tiene un propósito claro para tu vida. Y Dios ya dijo quién eras. Ahora es tu trabajo ser diligente para encontrarlo. Mira, no dejes pasar los días. No, yo quiero que hagas un pequeño ejercicio. Mira hacia atrás. ¿Qué has hecho estos días? Para descubrir ese yo soy el que soy.
Y que para que le puedas mirar a los ojos a Cristo y ver la cruz y decir, tu gracia, Señor, tu sangre, tu vida no fue en vano. No fue en vano. Valió la pena que murieras por mí. Valió la pena. Porque yo te sirvo, porque yo te amo, porque yo sé que tengo un propósito en tu vida. ¿Ven? ¿Por qué? En el caso de Pablo, Pablo tenía claro su posición como siervo. Tenía muy claro su autoridad como apóstol. Y por último, vamos a poder ver, porque él tenía también muy claro su poder como santo. ¿Qué fue lo que dice su palabra? Llamado a ser apóstol apartado para el evangelio de Dios. Y apartado viene del griego aporizo, que es distinción, separación, escogencia, santificación. Sí, eso eres tú. Tú eres un santo y apartado para Dios. Pero tú lo tienes claro. Tú has tenido o tienes esa claridad de lo que eres en Cristo. Porque de acuerdo a esa claridad, así te portas. Por eso es que cuando te miras al espejo, por eso es que cuando estás solo, prefieres meterte en Facebook y meterte en Instagram y meterte en no sé qué y ver este video y ver este otro para olvidarte, para no pensar, para no cuestionarte quién eres, para no ser confrontado y decir, sí, yo soy un llamado de Dios. Pero no, yo no quiero pensar en eso. No, 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 yo no quiero. Yo no quiero pensar que fuera de ser empresario, de que fuera de ser industrial, de que fuera de ser exitoso, que fuera de ser estudiante, de fuera de ser, no sé, alguien importante. No, yo no quiero pensar en otra cosa. ¿Tú cuando piensas en Dios, cuando piensas en tu espiritualidad, en qué piensas? ¿En ir a una iglesia? ¿En de aprenderte un versículo de la Biblia? ¿En cantar algunas canciones para Dios? ¿Eso es ser cristiano? No, 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 no. No, ser cristiano es tener una conciencia clara, que fuiste, por eso es apartado, santo es apartado con un propósito. Y no, no fue un accidente, no fue una ocurrencia de Dios, no fue una curva cerrada del destino. No, fue un plan perfectamente diseñado por Dios para que tú fueras el protagonista de esa vida. Por eso vuelvo y te digo, te miras al espejo y sientes miedo y sientes vacío tu corazón. Y por eso los medios se han convertido en una manera de escapar, escapar, escapar de tu responsabilidad, de tu propósito, del sueño de Dios que eres tú. Por eso está el gimnasio, por eso están las carreras, por eso está el ciclismo, el deporte, la televisión, el internet. Uy, por fin encontré algo en que confundirme, en que entretenerme. Así no tengo que cuestionar. Así no tengo que preguntarme. Y si es el trabajo, será el trabajo y trabajaré y trabajaré y trabajaré. Y en algún momento, entonces paras y Dios te pregunta, ¿y mi llamado? ¿Y mi propósito? Te dice Dios. Y tú, no, 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 ahorita no, Señor, no tengo tiempo. Estoy siendo productivo. O no importa, no estoy siendo productivo, pero no me importa. Y esto que le sucedió a Pablo, y esto de lo que fue consciente Pablo. Pablo, la única diferencia entre Pablo y tú, entre Pablo y yo, es su conciencia. Él fue consciente de lo que era. Yo soy el que soy. Y eso es lo que tiene al mundo en un caos.
Que todos esos que se levantan y protestan y gritan y hablan ni siquiera tienen argumentos para hacerlo. No saben ni quiénes son. Pelean por pelear, gritan por gritar, hablan por hablar. No, este es un momento de libertad, encontrando quién eres en Cristo. Este es un maravilloso momento, ¿sabías? Este es un hermoso regalo que te está dando Dios. Mire cómo lo tenía Pablo de claro. Gálatas 1:15 narra que tú eres el agrado de Dios. Tú eres la satisfacción de Dios. Tú eres ese hijo amado en que Dios tiene complacencia. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Acuérdate de esa mamita. Acuérdate de ese ser maravilloso que Dios usó para traerte a la vida. ¿Sabes cuál es el anhelo grande de esa mami? Que tú cumplas el propósito de Dios. Por eso ella llora, por eso ella ora, por eso ella clama. Y si no la tienes, acuérdate de muchas personas que están a tu lado que te desean el bien. Que muchos han orado por ti, así a ti no te importe. Que muchos han clamado por ti, así tú no lo sepas. Y que tú eres el resultado de la oración de muchos. Porque le agradó a Dios que tú fueras escogido para ser un gran siervo de Dios. Y así como le pasó a Pablo, Dios te apartó. No fue decisión de hombres. No fue decisión de hombres. Mire, eso me hace acordar de un versículo que no tenemos ahí, pero que recuerdo, que también determina mucho lo que Dios hizo con Pablo. Está en Gálatas 1:1, creo. Lo recuerdo ahora. Pablo, apóstol. Esa no la tenía clara, definitivamente. No, entre paréntesis, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Sí, tú no estás ahí. Tú no tienes ese llamado. Tú no fuiste escogido por hombres, por Dios, pero es que no me gusta. Es que no me parece. Es que no me siento capaz. Es que hay otros mejores que yo. Problema de Dios. Eso mismo decía Moisés. Eso mismo dijo Jeremías. Eso mismo sintió Isaías. Eso mismo sintió Juan el Bautista cuando vio a Jesús. Eso mismo sintió Pedro cuando le dijo, no soy digno. Eso mismo sintieron muchos. Pero tú eres escogido. Y Él usará hombres y usará la iglesia para establecer en su lugar. Hechos 13:12 dice, ministrando estos al Señor y ayunando. ¿Quiénes? Los hombres de la iglesia, los hombres de Dios. Por eso tú debes pertenecer a la iglesia. Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Llamado. Escucha. Te voy a pedir un favor. Abre tu oído. Dios te está llamando. Sí, a ti. Dios te está llamando. Dios te está llamando. Dios te está llamando a hacer. A hacer. Por eso en Hechos 13:3 dice, entonces habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Le dijeron a cumplir la obra de Dios. Deja de estar sentado, deja de estar durmiendo, deja de estar mirando lo que no debes, deja de estarte entreteniendo en lo que no te edifica, en lo que hace cada día más tonto, más necio, más vacío. Tú eres ese Ebed, tú eres ese Deulus, tú eres ese llamado por Dios. Y esta palabra es para ti. Está en Hechos 9:15. Dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre entre los gentiles y entre los reyes y de los hijos de Israel. Y el 16 dice, porque yo le mostraré cuán le es necesario padecer por mi nombre.
¿Sabe para qué escogió Dios a Pablo? Para ser un apóstol. Y apóstol viene de apostolus en latín. Y apóstoles era un barco. Los apóstoles eran unos barcos que tenían un cargamento específico para llegar a un lugar específico. Y eso eres tú. Dios te escogió para eso. Y quiero que recuerdes esta palabra. Ve, muévete, levántate, porque instrumento escogido me eres. Sí, tú eres instrumento escogido para llevar mi nombre, para llevar mi imagen, para llevar mi gloria, para llevar mi luz en medio de los que no te conocen, los gentiles, de los que no son de tu pueblo, y en medio de reyes, sí, porque tú a través de tus palabras, de tu música, de tu poesía, de tu danza, de tu canto, de tu enseñanza, llegarás a reyes. ¿Y sabes a quién ministrarás? A los que creen que saben mucho, como los hijos de Israel. A esos que están equivocados, creyendo que haciendo ceremonias y leyes y cosas, y no han conocido la gracia de Dios. Y tú serás usado para eso. Yo te hago una pregunta de lo que haces a diario, de las actividades que haces todos los días, ¿qué te edifica? ¿Qué te hace más sabio, más grande para cumplir ese llamado? Para saber y pararte frente a un espejo y decir, yo soy el que soy, porque Dios me llamó por su gracia y por su misericordia, no porque yo lo mereciera. ¿Cuántos se atreven a decir como Pablo en este principio de esta carta? Pablo, apóstol, llamado, escogido. ¿Cuántos? Sí, tú eres ese llamado a ser apóstol, apartado. ¿Tú sabes que tu mamá no fue un accidente? ¿Tú sabes que nacer en el lugar donde naciste tampoco fue el azar del destino? ¿Tú sabes que tú no caminas por esta tierra simplemente como una hoja llevada por el viento? Sino así como Pablo la tenía muy clara, tú la debes tener igualmente clara para saber a qué viniste. Y ese vacío que tienes en tu corazón solo va a ser llenado cuando empieces a hacer lo que Dios te mandó a hacer, a instruirte en lo que Dios te mandó a instruirte, a llenar tu corazón y a dejar la huella que Dios te mandó a dejar en esta tierra. ¿Qué has hecho estos días? ¿Qué has hecho en esta pandemia? ¿Qué has hecho en este aislamiento? ¿Cómo lo has usado? Usando bien el tiempo, porque los días son malos, dice Efesios 4. ¿Tú sabes que el tiempo es un tesoro? ¿Que tú malgastas? ¿Y que un día Dios te pedirá la cuenta? Yo te di tantos minutos, tantas horas, tantos días, para que hicieras algo significativo. La pregunta es, ¿qué hiciste? Pablo, yo creo que ese loco. Yo me imagino a Pablo hoy con internet, con aviones, con medios de transporte. Uy, no, ese loco. Yo creo que en este momento, ¿qué te digo yo? Kazajistán estaba siendo evangelizado por Pablo. Ya hubiera recorrido Rusia, China. ¿Usted sabe cuántos videos filmaría a diario Pablo predicando la palabra? Era un hombre sumergido en la pasión, sumergido en el propósito. Por eso pudo decir un día, y espero que tú lo puedas decir y yo lo pueda decir, he terminado la carrera. He cumplido, he llegado a la meta. Y si nosotros revisamos el ministerio de Pablo, no fue muy extenso para su época, fueron 20 años. ¿Tú cuánto llevas conociendo de Cristo y qué has hecho para Cristo y para el Evangelio? No, y eso no es porque Dios
mejor dicho, eres imprescindible para Dios y que si tú no lo haces, entonces no se va a cumplir el propósito. No, no, no. ¿Sabe a quién beneficia todo esto? A ti y a mí. Es un beneficio precioso. Es un beneficio maravilloso poder decir que soy llamado por Dios, que soy siervo de Jesucristo y que fui apartado para el Evangelio. Y ese va a ser nuestro tema del próximo domingo. El Evangelio. ¿Cuál Evangelio? ¿Cuáles buenas nuevas? Amada iglesia, espero que tú mismo y el mundo puedan hablar de ti lo que Dios quiere que se hable de ti. Dios quiere que de ti se diga que eres la luz del mundo, que eres la sal de la tierra, que fuiste un siervo que caminaste por esta tierra y que el lugar donde Dios te llevó nunca fue igual. Y si aún no te has encontrado con Cristo, hoy es el día de hacerlo. Hoy, ahora, en este momento, es el momento de encontrarte con ese Cristo. No. Ya no más un Cristo de templo, ya no más un Cristo de ceremonias, ya no más un Cristo de ritos y de días y de horas. No. Un Cristo de verdad que viva todos los días contigo, que te dé la razón de vivir, que todos los días te haga más sabio, más fuerte, más poderoso, que todos los días te dé un proyecto de vida que valga la pena, que trascienda. Sí, iglesia, este es el momento. Sí, iglesia, este es el día. Y deja de ser tan arrogante. Ay, no, es que yo ya sé quién soy. Yo sé lo tengo claro, pero no sirves. No ayudas. No bendices. No caminas según la voluntad de Dios. Y no reconoces que somos un abortivo. Que Dios nos escogió por pura misericordia, no por merecimiento. Y que por sus frutos nos conocerán. Por nuestros frutos, perdón, nos conocerán. ¿Cuáles son tus frutos? Puedes decir, yo soy quien soy, por la misericordia de Dios. Porque cuando fui hecho en el vientre de mi mamita, Dios no desperdició tu tiempo. Que en mí valió la pena la sangre de Cristo. Y no te justifiques en tus debilidades. Es que yo no he podido, no. Es una decisión. Ya. Decide. Es una decisión, iglesia. Y una decisión hermosa. Y es una oportunidad maravillosa. Hoy es un día maravilloso. Tú sabes que tu vida va a ser transformada brutalmente, totalmente, a partir de ahora. Gracias, Señor. Gracias porque hoy tú nos estás diciendo a cada uno de nosotros, sí, a ti y a mí, porque instrumento escogido me es este. Y gracias por hacerme tu instrumento escogido, ¿sí? A pesar de mis errores, a pesar de que no he hecho lo suficiente, a pesar que el mundo me ha absorbido y sus distracciones y sus mentiras y sus engaños, a pesar de que la ambición, los deseos, los anhelos me han absorbido y no he sido ese ejemplo espiritual para mi familia y para los que me rodean, porque no soy un ejemplo de servicio, no soy ese siervo que tú quieres, no soy ese Doulos, no soy ese Ebed que tú me llamaste a ser, Señor. Pero gracias por darme esta oportunidad hoy de tener este encuentro maravilloso contigo, no un encuentro raro ni diferente, sino que esa luz que sintió Pablo hoy la estoy sintiendo en mi corazón. La estoy sintiendo en mi mente y aunque tengo miedo, aunque tengo momentos de incredulidad y de dolor como los tuvo Pablo, yo quiero que me des el valor para seguir adelante, para no seguir teniendo estos días vacíos, tristes, sin sentido y tener una vida significativa como tú quieres que yo tenga, Señor.
Gracias, Dios, porque estás tocando nuestro corazón y haciendo una obra nueva. Quita esa dureza, quita esa incredulidad, quita esa altivez. Derríbalas, así como derribaste a Pablo. Muéstranos lo ciego que somos, sumergidos en un mundo de mentiras, de banalidades, de estupideces y de necedades, Señor. Un mundo sin significado que cada día me hace sentir más vacío y más vacío y más triste y más vacío. Ya que quiero aparentar lo que no es, tú conoces mi corazón, Señor. Y sabes mi necesidad desesperada de tener una vida que valga la pena. Y solo en tus manos la puedo encontrar. Gracias por darme esta oportunidad hoy, Señor. Gracias por darnos esta oportunidad hoy. Gracias por hoy bendecir a tu iglesia, por bendecir a cada uno de los miembros de tu iglesia, Señor. Gracias porque hoy estás quitando esas escamas de nuestros ojos y me estás diciendo, sí, hija, sí, hijo, instrumento escogido me eres. Yo te escogí. Yo te aparté, yo te santifiqué con un propósito. Yo te llamé. Y a los que son llamados por Dios, todas las cosas les ayudan a bien, porque conforme a ese propósito vivirán. Gracias, Señor, por este precioso momento y por tener a tu iglesia congregada alrededor de este precioso llamado. Y porque hoy caminaremos según tu voluntad. Bendito seas, mi amado y poderoso Dios. Y por favor, derriba, Señor, derriba todas esas mentiras que el enemigo ha querido colocar en nuestra vida. Y ayúdanos a caminar a la verdad. Así como dice tu palabra, derribando todo argumento y toda fortaleza en contra de la palabra de Dios, en contra de la voluntad de Dios, en contra del propósito de Dios. Y que todos nuestros pensamientos sean llevados cautivos a la obediencia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Dios. Porque hoy nos sentimos libres, Señor. Hoy rompemos esas ataduras y nos sentimos libres para servirte, libres para adorarte, libres para honrarte. Hoy rompemos las ataduras que nos tienen atados a este mundo, nos tienes atados a esos medios, nos tienes atados a esos entretenimientos y a esas cosas falsas y vacías. Gracias porque hoy nos das la libertad de poder decir como Pablo, yo sé quién soy en Cristo Jesús, que por su gracia y su misericordia me ha llamado. Yo sé quién soy. Hoy te doy gracias también, Señor, por aquellos que se unirán a esta transmisión, los que han estado hoy. Señor, los bendecimos, Señor, y sabemos que tu bendición, tu favor, tu unción y tu sabiduría estarán sobre ellos. Que tú les ayudarás a encontrar ese camino, lo mismo que a los que lo vean después, Señor. Úsalos como instrumentos poderosos en tus manos. Quita todo temor, Señor, porque tú no nos has dado espíritu de temor, sino de amor, poder y dominio propio. Y en esta tarde, en este día, en este domingo, Señor, quiero que recapacitemos de qué estamos haciendo con nuestra vida, de qué estamos haciendo con nuestro tiempo. Yo te pido, Dios, que coloques esa inquietud en nuestro corazón, que nos ayudes a quitar esa ceguera y que podamos ver con claridad lo que tú quieres, Señor, porque tú eres el camino, la verdad y la vida para nosotros. Y gracias te doy, Señor, también por que día a día, Señor, tú te manifiestas en nuestros devocionales, en nuestras oraciones, Señor, que la gente no pierda ese fuego y ese deseo de buscarte todos los días, Señor. Que no haya más excusas, que no haya más disculpas, Señor.
Bendice también nuestra clase de los miércoles que ha edificado tanto a tu pueblo y a tu iglesia, Señor. Reaviva ese fuego en aquellos que quieren emprender y escudriñar tu palabra. Y te ruego también, Señor, por aquellos que quieran sembrar en tu obra, como miramos en el comienzo de nuestra transmisión, Señor, que siembren con alegría para que las estacas de tu obra sean extendidas. Gracias, Señor, por este hermoso día, por tu preciosa palabra. Y declaramos que esa palabra no volverá vacía, sino cumplirá el propósito por el cual fue enviada, para que tu iglesia esté firme, constante y creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que nada de lo que hagamos para el Señor será en vano. Bendiciones, iglesia, y que el favor y la gloria de Dios estén con ustedes hoy y siempre. Amén y amén. Dios los bendiga. La comunidad cristiana de Adoración El Renuevo es una obra sostenida por su gente. Si deseas sembrar en nuestro ministerio, contáctanos para poder seguir predicando la palabra de Dios.